Hola, muy buenas tardes, buenas noches y buen día, queridos amigos. Hago este nuevo programa, pero ahora al comienzo les quiero pedir un favor, que me regalen un dedito arriba, me gusta, ¿ya? Para que los algoritmos de YouTube se dediquen a compartir este video. Y no se olviden ustedes de activar la campanita, porque a mí se me olvida después dar este aviso cuando se termina el video y no se comparte mucho. Creo que era importante hacerlo hoy, que estamos a 16, viernes 16 de diciembre del 2022, las últimas 2 semanas del año. Importante en algún sentido, quiero hoy hacer una continuación de lo que inicié en esta nueva serie de programas de las verdades que duelen, hablar de otras verdades más. Y dentro de eso, algunos pequeños avisos importantes a tener presentes respecto de las cosas ya señaladas. ¿Mm? Aprovecho de decirles desde ya mi pronóstico para lo que es esta Copa Mundial de Fútbol, que creo yo que se va a definir en favor de Francia. Esa es mi predicción. Veremos si es así o no, pero es el punto de inicio, porque ustedes recordarán que yo les dije que iba a ser muy probable que nuevamente volvamos a vivir con este asunto de los encierros y otras cosas similares, ¿ya? Entonces resulta que ahora surgió, pero ya se está haciendo, entre comillas, más oficial, ¿ya? Esto del bicho del camello, como la están oyendo. Cosas que no se pueden decir aquí porque me eliminan el video de una, pero eso es lo que ocurre. Entonces, dicen, ya comenzaron oficialmente algunos medios de información, hoy lo vi de un medio español, que decía que muchos jugadores se habían contagiado de este bicho y que por lo tanto iba a ser dramático, pensando que el estadio donde va a jugarse la final, creo que alberga 65.000 espectadores aproximadamente, de los cuales se supone que van a ser la mayoría de allá de Europa y algunos pocos de acá, obviamente de Argentina, proporcionalmente pocos, pero que estarían trayendo este bicho del camello, ¿ya? Así que es un chiste y bueno, para que se rían un rato, ¿ya? Porque hay que reírse en medio de esta tragedia, no nos vamos a poner a llorar a estas alturas, además que está que se acaba el año. Sí, como les dije, ténganlo presente porque pueden ocurrir cosas inesperadas. Afortunadamente nosotros aquí en Chile no fuimos a este mundial, lo cual es bueno porque así no nos va a llegar este camello, ¿no? Así que bien, bien por nosotros, algo positivo, lo cual retrasa, aunque sea un poquito estas medidas. Yo sí veo que algunos ya están medio locos, como un Seremi de Salud por ahí que vi, que lo entrevistaban en una entrevista absolutamente, con un guión, con una pauta absolutamente clara, preparada con el periodista de TVN, ¿no? Diciendo que había que tomar medidas por esto del cambio climático, ¿ya? Un cambio climático que hay que ser demasiado tonto, ¿verdad? Muy idiota para creerse eso. Desgraciadamente, estos últimos 2 años han dado prueba, son la evidencia de que sí, es efectivo que hay muchos idiotas en el planeta. ¿Mm? Si no, no se hubiesen puesto lo que ustedes saben que contamina la sangre, este instrumento sagrado, para llamarlo de alguna forma, ¿ya? Esta sustancia, esta esencia tan sagrada, ¿no? Como es nuestra sangre. ¿No? Así que, bueno, los sangre pura me entenderán a qué me refiero con ello. Que además está últimamente muy valorada económicamente, ¿ya? Así que, y eso es porque ya no quieren la otra, porque saben que la otra liquida a las personas.
Así que, bueno, eso es como punto de entrada a, yo quiero tocar hoy dos aspectos, ¿no? Lo que es la política y la religión, y específicamente hablar del cristianismo, ¿ya? La política es lo que todos conocen, esta cosa política, este animal político, ¿ya? Que piensan algunos que todo es político, y no es, es una manera, una forma de ver la vida, una visión de vida por la cual se han organizado personas, ¿ya? En ese aspecto, y últimamente le han dado a todo un contexto político y lo están haciendo. Esto no se trata de cosas que vayan a ser a futuro, que afortunadamente yo creo que no van a llegar a ocurrir porque no van a tener tiempo, pero de que lo quieren hacer, lo quieren hacer. O sea, quieren meter la política en todo, han metido la política en la comida, la política en el sexo, esto es una realidad. ¿Ya? Entonces se está metiendo la política en la alcoba y, y se está haciendo, ¿ya? En algunos países van siempre un poco más adelante que otros, pero por lo menos aquí en Chile basta un poquitito, un pequeño empuje para que encienda. Así que no me extrañaría que esas cosas pudiesen eventualmente llegar a ocurrir bastante rápido, porque como les digo, es una cosa impresionante cómo se mueven estos fenómenos degenerados de mentes psicópatas que rigen el mundo. Bueno, volviendo con la política. Todo ha sido visto desde un punto de vista político. Desgraciadamente, las personas, y me refiero a, en este caso, voy a ir puntualmente porque los otros, yo, no es que yo los quiera menos, ¿ya? No es que no me importen, pero los que fueron inyectados para mí tienen un menor peso porque yo sé que ellos ya no tienen el control de su mente como la tienen los que no se inyectaron. Tan claro como eso. Y por lo tanto, este discurso va dirigido hacia los no inyectados, ¿no? Este video en general. ¿Por qué? Porque espero ahí, obviamente, que tenga una mayor conciencia, un razonamiento respecto de esta situación puntual, porque esto tiene que ver con aquello que nos va a motivar a tomar decisiones. Entonces, sí es importante. Esto, como les digo, es una continuación de la parte uno, pero necesitaba esta otra parte. Nos encontramos, y es que esto es todos los días, y yo lo veo en la gente, lo que son, por ejemplo, en mi grupo de Telegram, ¿no? Libertad, Justicia y Paz, lo veo clarito, como la gente le tira la cosa política, siendo que si ustedes vieran en términos reales, en términos concretos, lo que ha movido al mundo a través de las diversas edades, no son los políticos, son personas que se han dedicado a la cosa espiritual. Son aquellos grandes místicos, grandes iniciados que han habido a lo largo de toda la historia, en diversas culturas, en diversas etnias, ¿ya? Eso es un hecho concreto, real. Lo que pasa que en un mundo en el cual la oscuridad es tan fuerte, donde el Dios de esta era o el Dios de este siglo es oscuro, caído obviamente, ustedes comprenderán que siempre se ha dedicado a enturbiar y a ensuciar todos aquellos movimientos que han impulsado en un aspecto de progreso a la humanidad. Y no estoy hablando de un progreso tecnológico,
porque ese progreso se nota específicamente a partir de la década de 1940, ¿no? Después que cayeron unos ovnis en Roswell, donde curiosamente despierta todo lo que es el proceso tecnológico y empieza a avanzar de una manera impresionante, ¿ya? Entonces, aquí hay una cosa que tiene que ver con que la técnica, la tecnología específicamente, toda esa parte de la ingeniería que es aplicada, en este caso, a lo que vendría a ser un aspecto de modernidad, curiosamente está vinculado al fenómeno extraterrestre, que es para tenerlo presente. Pero antes de eso, y para eso, como les digo, llevamos menos de un siglo, pero anterior a eso, el progreso, entre comillas, ha sido lento, bastante lento. Y lo que hemos visto desde el punto de vista político eh, han sido tendencias en algún sentido de mantener formas de gobierno desde mi aspecto personal feudales, ¿ya? Esto del feudalismo yo creo que ha sido mucho más largo que aquello que se relata históricamente. De hecho, la historia que nos relatan los historiadores es muy pobre, ¿no? La historia está basada casi en hechos de noticias de periódico y la historia real trasciende esas noticias, va muy por detrás. Habría que enfocarse en los personajes, en lo que había atrás, en lo que había un sentimiento, un pensamiento, que era lo que movía a la gente, cómo se desenvolvían las personas en esas épocas. Y eso no es recogido por los historiadores. Los historiadores recogen lo que son las batallas, la fecha de las batallas, quién era el presidente, que si había un ministerio, que cuándo se hizo tal cosa. Eso es nuestra historia y muy triste. Y de aquí de América sabemos en términos reales muy poco. ¿Qué es lo que se estudia? Y que se le llama encima, se tiene el descaro de llamar historia universal. La historia política de Europa. Eso es lo que estudiamos como historia universal, que no tiene nada que ver con lo que pasaba acá en Hispanoamérica, por ejemplo, o en Norteamérica. Solamente en algún momento algunas cosas se comienzan a aplicar acá, podemos decir, sí hay fenómenos que se dan en América y también se dan en Europa o en algunas otras partes del mundo, pero no porque hubiesen sido fenómenos históricos que se daban en todo el orbe. No es verdad, es una mentira. Está lleno de mentiras. Todo ha sido una gran mentira. Entonces, hemos vivido de acuerdo a la historia europea. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Y acá lo hacen estudiar una y otra vez en los colegios, y estudiar, y estudiar, estudiar, y se repite, y repite, y repite, siendo que la historia de acá es totalmente distinta. Entonces, no sabemos, bueno, no es que no sepamos, en forma minoritaria tal vez sabemos un poco más sobre lo que ocurría acá, porque se han empezado a hacer estudios acá, pero se ven estudios aislados de qué ocurría, por ejemplo, con la cultura inca, qué pasaba con ellos, una gran cultura. Y hay pequeñas como subculturas, pero grandes culturas aquí en América hubo poquitas, como podía ser, por ejemplo, los aztecas también, pero no hay mucho más y ahí hay una investigación que está ausente, con falta de realizarse, pero ya no para ver una etnia específica como podían ser los atacameños, como podían haber sido los mapuches, que se sabe mucho más de ellos, obviamente, pero como si fuera algo solamente local, pero no ver un conjunto
como se suele hacer con Europa, que se ve un conjunto. ¿Pero de qué? De cosas políticas, de movimientos políticos. Eso es lo que se estudia de Europa. Nosotros aquí hemos vivido otros procesos y hemos integrado algunas cosas de Europa, pero yo diría que con que se aplicaron acá con un criterio de implantar de manera oculta procesos que no correspondían a una realidad, para ser más claro, como parte de estas mentiras. América estaba conquistada principalmente por España, y los portugueses que llegaron a Brasil, un poco de Holanda, de Inglaterra y de los franceses hacia lo que es Norteamérica un poquito. Y aquí los más grandes colonialistas de toda la historia han sido los ingleses. Entonces, ellos querían hacerse con las riquezas de la región, y dentro de eso el oro que había acá en América. Pero no lo podían hacer porque todos eran colonia española. Entonces tenían que hacer algo para cambiar las cosas. ¿Qué fue lo que hicieron? Crearon esto que se llamó independencia. Algo que estaba absolutamente prefabricado en Europa y en Inglaterra directamente, ¿no? Con gente que pertenecía a logias masónicas, como ocurría con O'Higgins acá en Chile, San Martín en, en Argentina, eh, Miranda de Venezuela, ya se me olvidan los otros nombres de los otros personajes, pero todos pertenecían a estas mismas logias masónicas, venían con sus órdenes, vinieron a cumplirlas, ¿no? Y dentro de eso había que hacer aquí lo que era la independencia. Se hizo la independencia, se gestó esta independencia en todos estos países de América, curiosamente, pero no es porque fuera un sentimiento popular, no, es la misma manera en la cual se ha hecho habitualmente. Se imponen cosas desde afuera, como se impuso, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, como se impuso Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como se impuso este plan, ¿m? Sí, la de y la mía, ¿ya? Esta falsa cosa se impuso ¿desde dónde? Desde unas mentes psicópatas, ¿sí?, que controlaban y controlan los medios de comunicación en la actualidad, y en el pasado similar. Ya ven ustedes cómo se puede hacer algo alrededor de todo el mundo. Aquí era para América. Entonces decían que era un sentimiento independentista. Falso, no lo había. Era de unos grupos y que obviamente vendía la idea. Claro que vendía la idea, ¿no? Si se trató de vender una idea política y se la compraron acá. Tan simple como eso. Bueno, esto es lo que ha sido la política, y esto en todos los países del mundo, básicamente, ¿ya? Con algunas distinciones que podemos hacer, obviamente, de acuerdo a cada nación, podríamos hacer alguna distinción, pero es lo que hemos vivido en este aspecto político. Y eso ha calado muy fuerte en el sentimiento y en la mente de las personas. Es como que casi lo traen en su ADN. Entonces, ante esta distopía que nos encontramos viviendo en la actualidad, año 2022 por acabar, año gregoriano, ¿qué pasa? Y esto, disculpe que sea una repetición, pero por si alguien no lo escuchó, la gente tiene esa forma de pensar
política y lo que busca son políticos, nuevos grupos políticos, nuevas ideas políticas, porque eso es lo que nos va a salvar, ¿no? Necesitamos el cambio, necesitamos agruparnos, ¿no? Necesitamos una masa crítica. Con masa crítica resolvemos el problema. Pero, ¿dónde se va a manifestar? ¿Cómo va a funcionar eso? Con nuevas ideas políticas. Y la solución no va por ahí. Y ahora quiero tocar otro aspecto, ¿no?, que tiene que ver con la religión y específicamente el cristianismo, ¿ya? El cristianismo, ¿qué es el cristianismo como yo lo entiendo? ¿Ya? La religión, ya sabemos todos, creo yo, más o menos lo que es la religión. Religión viene de religare, de volver a unir, de rejuntar, ¿ya?, de aquello que se separó. En este caso era el aspecto divino con el aspecto humano que fue separado en algún momento y tratar de volverlo a juntar. Para eso la religión. Pero en el planeta, como les digo, aquí siempre está la oscuridad que da vuelta a todo, que distorsionó esta idea y que impuso lo que son las religiones actuales, como las conocemos, manejados por la oscuridad siempre, ¿ya? Y eso no ha cambiado nada. Entonces, esta otra columna del sistema, pues ya hablé de una columna que es la oscuridad, voy a entrar a hablar de la segunda columna de la oscuridad, perdón, la primera columna de la oscuridad, que es la política, la segunda columna de la oscuridad. El orden no tiene ninguna importancia, es que yo lo estoy tomando desde ahí, ¿ya? La política, la religión, la economía y la ciencia, ¿ya? La ciencia que nosotros conocemos, extraterrestre, no la ciencia, la pura ciencia o los niveles altos de ciencia que no se han dado en este planeta, desgraciadamente. Pero como les digo ahora, la idea es enfocarnos y explicarles, poder expresar de la mejor manera lo que significa el cristianismo. El cristianismo que se ha enfocado como sinónimo casi de religión. ¿Ah? ¿Qué habla? ¿Qué es el cristianismo? Son las religiones cristianas y básicamente lo que es el catolicismo y el protestantismo, los evangélicos, ¿sí?, del día de hoy. No, eso no es el cristianismo desde mi visión, ¿ya? Por algo Yeshua no vino a formar una religión. ¿Y qué le significó a él? Problemas. Él tuvo problemas cuando la gente que quería una revolución política, ¿no? Ellos querían una revolución política contra el reino de Roma, contra este imperio, ¿no?, que estaba arrasando en esa época en todo lo que era el continente europeo, parte, bueno, de África, parte de Asia también. Los romanos estaban metidos en todas partes, entonces este imperio molestoso, genocida en algún sentido, perverso, degenerado, eh, cosas similares a las que vemos al día de hoy, que se daban también en la antigüedad, que es lo que querían, lo que eran los descendientes de los hebreos, ¿no? Y ya también lo que eran judíos, porque ya habían judíos en esa época, ya se había desarrollado parte de lo que es el judaísmo, ¿ya? No como tal vez lo podamos apreciar al día de hoy, pero tenía una actuación importante en esa época. Y estaban los revolucionarios que querían sacar a esta gente del imperio. Y aparece Yeshua, ¿no?, como más o menos, para que puedan hacer el símil, como yo lo puedo estar haciendo hoy, trayendo un mensaje espiritual, no un mensaje político, un mensaje espiritual, no un mensaje de adorno,
no un mensaje utópico, no, algo real, pero espiritual. Y él, con toda la importancia que tiene, no solo trajo un mensaje, sino que hizo muchas cosas. ¿Ah? Él actuó, él hizo cosas que significaron cambios, que significan cambios, y parte de esos cambios están por culminar ahora, dentro de esta década. ¿Ah? Para ser claro y enfático, no se va a cumplir la Agenda 2030, se los profetizo. No se va a cumplir. Pero sí se va a cumplir todo lo escrito en la Torá de los profetas y lo que es el Nuevo Testamento. Todo eso sí se va a cumplir y se está cumpliendo. Bueno, el cristianismo, que es mesianismo desde otro punto de vista, es la salvación. La salvación que trajo Yeshua, donde él vino como ese siervo sufriente, como el profeta anunciado en el libro de Deuteronomio, ¿no? Anunciado con anticipación en el capítulo 18, que iba a venir y a quien había que obedecer. Entonces, ¿qué es ser cristiano? No es pertenecer a alguna de las religiones que maneja la oscuridad, que hay un montón de denominaciones cristianas, ¿no? Pero que significa, ¿no? Haber cambiado una cosa por otra, ¿no? Cambiaron una jaula por otra, pero siguen en una jaula, ¿ya? Lutero, que hizo una reforma, la reforma protestante tan importante, ¿no? Cuando clavó sus 90 y tantas tesis, ¿no? Ahí en Wittenberg, si no me equivoco, o Wittenberg, cuando las clavó en la puerta con todos los reclamos, que era importante porque esta religión católica para mí ha sido la madre de los desastres en el mundo, históricamente, en sus casi 17 siglos de vida. Casi 17. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso, porque todavía no se cumple, no tiene 2000 años de vida, porque eso es otra gran mentira. Y les voy a ir a buscar, denme un segundo, voy a traer algo importante. Ya, fui ahí a la montaña a buscar algo que les voy a mostrar a continuación, y que tiene que ver con, con el falso, con la falsa creación de lo que es la religión católica. ¿Ya? ¿Pueden ver lo que tengo aquí? Esto es una piedra. ¿Ya? Entonces, los católicos se contaron la mentira, la gran mentira. ¿Ya? Ellos dieron inicio a su religión en el año 325, en el concilio de Nicea, donde este asesino, que era Constantino, salió como el primer papa. Antes habían unos, entre comillas, padres de los que le llaman padres de la iglesia, pero no era el catolicismo, ¿no? Era la continuación de esta idea de lo que había enseñado el Mesías y transmitido principalmente por sus discípulos y apóstoles, y dentro de ellos el más destacado, Shaul Pablo. ¿Mm? Eh, ¿Qué fue? ¿Cómo veo yo, como místico que soy? ¿Qué ocurrió dentro de esta conversación eh, que tuvo Yeshua con Pedro, Kefas, que él llamó Pedro, ¿no? Simón Kefas, ¿no? Porque había otro Simón, pero él quería llamar a él, lo llamó Kefas, que era Pedro, ¿ya? Para diferenciarlo del otro Simón. Y dentro de esta conversación,
que dicen es que aquí fundó la iglesia, o sea, fundó la religión cuando él no vino a fundar ninguna religión, ¿ya? Entonces le dijo, tú eres Pedro, ¿no? ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo se debió haber dado? Que esta es la parte que no se cuenta y se inventan así las mentiras, ¿ya? Basados sobre la base de malas interpretaciones, ¿ya? Está ahí enfrentado Yeshua con algunos discípulos, está al frente dentro de ellos Pedro, y le dice, tú eres Pedro, ¿no? Y yo de esta piedra, tú eres Pedro, y yo de esta piedra, no de ti, sino que de esta piedra que tengo en mi mano voy a construir mi iglesia. Eso es más o menos lo que se tiene que haber dado. ¿Qué es lo que les quería decir? Mira, ustedes están muertos, necesitan volver a nacer. Ya lo había dicho antes dentro de los evangelios. Hay que volver a nacer. ¿Cómo se vuelven a nacer? Resucitando, que es la gran promesa del cristianismo. ¿Ya? Necesitamos resucitar. Pero aquí somos igual que una piedra. ¿Ya? Somos igual que esta piedra está en la materia. Esto es denso, es súper denso, ¿ya? Entonces tenemos que espiritualizarnos y para eso, para no ser más como esta piedra, necesitamos que venga la luz y nos transforme y nos cambie. Eso es la redención, se va a producir a través del arrebatamiento, cuando sea la apertura del sexto sello, en el cual vamos a dejar de ser piedra. Entonces, sobre la base de la piedra se iba a constituir la iglesia. ¿Qué iglesia? La reunión de personas sobre la base de esto, no de ese otro Simón, Kefas, no a través de él, sino que de nosotros que hemos sido igual que piedras. ¿Ah? ¿Les cabe a ustedes alguna duda ahora que han podido ver la dureza de corazones, la dureza de mente que hay en muchas personas que son mayoría en el planeta? ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que nos dijo él? Que eso, de una piedra, no de Simón, sino que de una piedra como esta iba a formar su iglesia. Y él lo menciona antes también. Yo de las piedras puedo sacar creyentes, seres, personas que lo siguieran. De las piedras, lo dijo. Y aquí hizo lo mismo. Sin embargo, hemos vivido esa mentira, ¿no? Por muchos siglos, ¿no? Y se adjudicaron 3 siglos más adicionalmente, ¿ya? Viviendo esta mentira. Así que esta iglesia prostituida, ¿no? Degenerada completamente, le queda poquito de vida, literalmente, ¿ya? Así es que esperemos que se cumplan las escrituras prontamente, nosotros observemos como buenos testigos, en especial aquellos que se vayan a quedar aquí abajo, aquellos que no van a participar en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque no se han preparado, porque no creen en él, porque tienen falta de fe. Y aquí vuelvo a tocar lo que es el cristianismo, ¿ya? ¿Qué es ser cristiano? No es pertenecer a alguna religión de las distintas denominaciones que hay, llamadas cristianas, sino que es seguir a Cristo como un modelo de vida, seguir las enseñanzas. Como Él dijo reiteradamente, guarden mis mandamientos, ¿ya? Esto sería un mensaje para los judíos, ¿ya? Guarden mis mandamientos, los mandamientos, la Torá, ¿ya? ¿Quién los dio? ¿Quién los dio? ¿Jehová? Pero claro, no es que vaya a decir yo que no, pero Jehová, Yeshua, Yehoshua, ¿no? Yeshua dio los mandamientos, guarden mis mandamientos, lo dijo clarito. Por lo tanto, fue él el que entregó los mandamientos a Moisés antes de encarnar, después, ¿no? Con el tiempo.
les cuento, estas son verdades que duelen. Yo sé que hay mucha gente que les duele. Bueno, por eso tuve que hacer esta serie y vamos a seguir con ella. Entonces, ¿quién es el cristiano? El verdadero cristiano. El verdadero cristiano y parte del pueblo de Israel, ¿no? Es aquel que sigue a Yeshua en sus enseñanzas, aquel que escucha y obedece. Hay que obedecer lo que dijo, lo que está señalado en los evangelios, ¿no? Lo que nos enseñaron los discípulos de cómo había que actuar conforme a las enseñanzas que le había dado el rabí, ¿no? Este grande, ¿no? El gran maestro, ¿no? El More Sadik, el preceptor justo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Quién es cristiano? El que sigue eso. Entonces, guardamos los mandamientos, o sea, los ponemos en acción, cumplimos con ellos, hacemos obras, porque debemos obrar y actuar con fe. ¿Ya? ¿Quién era, es y será Yeshua en ese sentido y en este aspecto, entre lo que es el cristianismo para nosotros? Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Otra gran mentira. No es esa, es la que se derivó de ahí, la gran mentira. El Cordero que quita el pecado del mundo. Sí, el pecado, ¿no? La causa y efecto que no nos habría permitido ser redimidos, participar del rapto de la iglesia, participar del arrebatamiento, ser resucitados. Eso es el pecado que Él, ¿no?, pagó por nosotros, pagó la penalidad de muerte por la parte culpable que éramos nosotros, el pueblo de Israel. Él pagó ese precio. Y gracias a eso vamos a poder tener salvación. Él no vino a pagar, entre comillas, el precio por todos los pecados del mundo que se siguen cometiendo, ¿no?, a millones cada día. Esa es una realidad. No es que no existan, están ahí, los estamos viendo. Somos testigos de que se están cometiendo día a día, ¿no? Y más en esta nueva Sodoma y Gomorra. ¿A alguien le cabe duda de ello? ¿Que estamos viviendo en Sodoma? Bueno, eso es ser cristiano, un verdadero cristiano. No necesitan religión. Dicen, es que hay que congregarse. ¿Y quién dijo que un verdadero cristiano no se congrega? Claro que se puede congregar. Yo lo he estado haciendo, ¿no?, durante toda esta época pasada, de estos últimos 2 años, donde habían encierros, pues nos reuníamos en el nombre del Mesías, Yeshua. Nos reuníamos por internet, por Zoom, nos reuníamos. No necesariamente hace falta una presencia de cuerpo físico. Si somos luz, si tenemos cuerpos de luz, ¿para qué queremos cuerpo físico? ¿No? Eso es hacer como una adoración a la materia. Está bien tener un templo y cuidarlo, ¿no?, pero no vayamos más allá de. Bueno es el cilantro, pero nunca tanto, como reza el dicho chileno. Entonces, podemos reunirnos, nos reunimos, claro que nos reunimos, pero no bajo un ritual religioso. Nos reunimos, sí, claro que hay una lectura, en algún sentido, de lecturas sagradas, pero son lecturas sagradas escogidas dentro de un plan de crecimiento. Crecimiento para estar a la altura de las circunstancias, de lo que estamos viviendo y de aquello que vamos a vivir muy prontamente, ¿ya? Recuerden, próximo año 2023, año de liberación.
está declarado, ¿ya? El que no lo quiera tomar o aceptar, eso es materia libre de cada cual, libre albedrío, así que, pero yo cumplo con mi deber de repetir para recordar, porque así va a ser. Eh, Importante dentro de esto, eh, contar que Yeshua, este profeta que estuvo en la carne hace casi 2000 años atrás, eh, hizo muchas cosas, ¿ya? Y tenía poder y actuaba, él hacía cosas más allá de los milagros que sabemos, más allá de las sanaciones que sabemos, o de la resurrección de los muertos, o de los exorcismos, ¿m? Que no eran privativos de él, ¿ya? Él envió a sus discípulos para hacer ese mismo tipo de cosas. ¿M? Otra parte importante del cristianismo es que eso no se acabó con su muerte, ¿ya? O con la de sus discípulos. Lo que es el espíritu de profecía ha seguido a través de todas las generaciones hasta el presente. Los profetas siguen existiendo, han existido siempre. Y el que los niega le está haciendo un favor al otro lado, ¿ya? Así es que pongan atención, ojo, porque como les digo, hay de todo eso. Creo que lo más importante hasta el momento es, vamos a seguir, pero creo que esto ya deja suficiente para meditar al respecto. ¿Mm? Idealmente que se hagan una buena meditación sobre estos temas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan recibir revelación en ese sentido, para que ustedes puedan confirmar, ratificar aquello que les estoy diciendo. ¿Mm? Para que no crean las cosas porque se las estoy diciendo yo, sino que a través de la ayuda de las hermandades de luz, ¿m? Que usan el Espíritu Santo en el sentido que es parte de sus atributos, ¿m? O del Espíritu Santo mismo, eh, puedan ustedes entender lo que yo les estoy transmitiendo y lo puedan recibir como un tesoro en su corazón y puedan entrar a participar de esto que se viene muy prontamente al mismo tiempo que vamos a estar viviendo cosas muy negativas, ¿ya? Alégrense de eso negativo porque eso significa, como está escrito ahí dentro de lo que son los evangelios, que nuestra salvación está muy cerca, ¿ya? Así que obedezcamos. Así que en el nombre de Yeshua HaMashiach, yo los bendigo y nos vemos en un próximo programa. Que tengan un buen Shabbat Shalom.